o dioses que bajaron del cielo y que se comenzaron a mezclar con mujeres humanas. Aquí es donde se encuentran los registros de los carros voladores de los dioses. En los antiguos textos hindúes como el Charabhata y el Ramayana, estos objetos voladores, fíjense lo que dicen, eran así, brillantes, de color metálico, y los describen como vimanas en el libro del Ramayana. Al dios de la atmósfera, de las tormentas y de las lluvias le llaman Indra, y se les describe con un carro volador, con luces luminosas, pintado hacia arriba, apareciendo y desapareciendo en el cielo. Esta mezcla o estos testimonios de no solamente en la Biblia, de estos registros antiquísimos como los sumerios, los Vedas, el Ramayana, Sutta, el Tripitaka de Buda, etcétera, etcétera, de los hindúes, nos da testimonio de que es algo ya no de carácter especulativo, sino que tenemos que juntar todo esto y darnos cuenta que hay un misterio en medio de todo esto que Dios nos quiere revelar por lo siguiente. Porque la Biblia nos revela, vayamos al Génesis capítulo 6, que antes de los tiempos de Noé, estos ángeles, que en el Antiguo Testamento se les llama hijos de Dios. La frase Ben Elohim, en hebreo, traducida hijos de Dios, nunca en el Antiguo Testamento se le asigna a seres humanos. Los hijos de Dios en la Biblia comienzan en el Nuevo Testamento, mas a todos los que le recibieron, Juan 1, 12 y 13, a los que creen en su nombre, Dios les da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Adán, en la genealogía, se le llama hijo de Dios porque fue una creación directa de Dios. A los ángeles, buenos y malos, en el Antiguo Testamento, se les llama hijos de Dios porque fueron una creación directa de Dios. Nosotros ya no fuimos creados más que en el momento en que nosotros nacimos de papá y mamá, somos una raza humana, no somos hijos de Dios. Eres hijo de Dios cuando te conviertes a Jesucristo. Somos hermanos unos a otros los que tenemos morando el Espíritu Santo. Entonces llamarle hermano a un hindú, llamarle hermana a una persona de otra religión, simplemente porque compartimos algunos puntos de paz y que anhelamos el mundo, etcétera, etcétera, no nos hace hermanos. Esto es muy importante. A los que le reciben a Cristo como su Señor y Salvador, se convierten, nos convertimos en hijos y en hijas de Dios. Entonces podemos concluir, todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Entonces no llamemos a todos hijos de Dios, ni tampoco hermanos y hermanas, más que aquellos que han recibido a Jesucristo y que la comunión que tenemos es con el Padre y con su Hijo. En Génesis 6 aparece un misterio tremendo, donde dice que comenzaron los hombres, la palabra Adam se tradujo hombres, se comenzaron a multiplicar sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, bat en el hebreo. Y vemos aquí entonces hombres, varones, y vemos aquí también mujeres, hijas, hombres, que viendo los hijos de Dios, aquí entra en la ecuación otra frase, que ya no son hombres ni son mujeres, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres, no sus hermanas ni sus compañeras, eran hermosas, toman mujeres y escogen entre todas. Versículo 4, y había gigantes en la tierra antes, también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Esta palabra gigantes, Nepilim, con N de nana, en el hebreo, significa seres caídos. Vas a aprender mucho, te lo garantizo. Seres caídos. Vamos a ver, en los tiempos de Noé, los hijos de Dios que aparecen en el libro de Job, que aparecen
como lo vamos a ver en otros lados del Antiguo Testamento, que son los ángeles caídos, hubo una mezcla entre los ángeles caídos y las mujeres. Y ha habido algunas argumentaciones y objeciones teológicas, y es bueno, porque ante cada verdad que surge, pues hay que buscar más apoyo teológico para poder realmente defender la Biblia. Y una de las objeciones es que, bueno, Jesucristo dijo en Mateo 22 que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. Conclusión, entonces los ángeles no pueden tener relaciones sexuales con los seres humanos, porque Cristo que no se casaban. Y si volvemos otra vez a examinar con microscopio las palabras de Cristo, Él está hablando de los ángeles que están, ¿dónde? En el cielo. Y antes de que el hombre fuera criado, los ángeles ya existían caídos. Entonces hay ángeles que están en el cielo y hay ángeles que están en la atmósfera y en el planeta Tierra, y aquí están controlando los continentes, como lo vamos a ver en esta serie, los continentes, los 5 continentes del planeta Tierra, que son diferentes. Y si Satanás y los demonios tienen la capacidad de alterar los pensamientos humanos, de entrar a los músculos del ser humano y darles fuerza, como el endemoniado gadareno, de entrar a los nervios ópticos del ser humano, ahí se pueden meter los demonios y alterar nuestra percepción ocular. Pueden entrar a los tímpanos de nuestros oídos, pueden entrar a nuestro sistema nervioso, a nuestros músculos, pueden nadar, podríamos llamarle así, en la sangre humana, los demonios, alterar el plasma, el protoplasma, los leucocitos blancos, los glóbulos rojos, etcétera, etcétera. Si estos seres invisibles tienen estas capacidades, sería interesante hacernos esta pregunta: ¿por qué no podrían tener también facultad o capacidades de alterar la vida sexual de los seres humanos? Y hemos visto, ¿verdad?, a través de la historia, niños con 2 cabezas, que no sé, que la rata, no sé cómo le llaman allá en alguna parte de México, el chupacabras, y que monstruos que salieron por aquí, por allá, y cosas así fenomenales que han surgido. Y aquí encontramos que en esta mezcla nacen hombres, los Nepilim, de 4 o 5 metros de altura, con 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies. En otras palabras, la Biblia nos enseña que durante 1000 años, desde antes de Noé y después de Noé, esta tierra fue habitada por gigantes. Y todo el Antiguo Testamento, lo vamos a ver, todo el Antiguo Testamento nos menciona a estos gigantes, que eran precisamente los enemigos número 1 del pueblo escogido por Dios, de la nación de Israel. Esto no es coincidencia. Cuando los judíos iban a entrar ya a la tierra de Canaán, libro de los Números, versículo capítulo 13, los espías vieron a gigantes que ellos parecían langostas comparados con los 5 o 6 metros de estatura que tenían. Y regresaron con Moisés. No. Imposible conquistar Canaán. Son hombres inmensos y no vamos a poder pelear contra ellos. Solamente 2 guerreros de Dios, Josué y Caleb, tuvieron el valor de decir, y que si quieren con que podamos, pues no es con espada ni con ejército, vamos a acabar con ellos. Y todos los demás se quedaron muertos, enterrados en el desierto por no haber creído las promesas de Dios. Veamos un ejemplo de estos gigantes en 2 de Samuel, capítulo 21, porque ¿quién creen ustedes que acabó con estos gigantes? El rey David. El rey David. Y desde el rey David a nuestros días, hay hombres que nacen, sobre todo jugadores de básquetbol, que están en los 2.10, 2.20, 2.30.
El récord Guinness registra a un hombre como de 2,40, creo que es el que más ha roto récords, que es otro fenómeno, el gigantismo le llaman ellos, que es una anomalía hormonal en el ser humano, pero estos no tienen nada que ver con los Nepilim, ni tampoco tienen que ver nada con nuestro pastor César, ¿verdad? Que mide 2 metros exactamente. Muy bien. Bueno, aquí entonces en 2 de Samuel capítulo 21, dice el versículo 16, Isbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, bla, bla, bla. Versículo 17, mas Abisaí, hijo de Sarbia, era otro gigante, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Versículo 18, otra segunda guerra. Hubo después en Gof contra los filisteos, entonces Sibecaí, otro gigante usatita, mató a Saf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Versículo 20, después hubo otra guerra en Gad, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos, otros 12 dedos en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gad. O sea, ¿saben quiénes eran los últimos gigantes que mató David? Los hermanitos de Goliat. Y esto es muy interesante y me río porque son detalles que la Biblia nos menciona. Cuando David se enfrenta a Goliat, bueno, era un monstruo de 5 o 6 metros de estatura y todo el ejército de Saúl estaba temeroso, y durante 40 días Goliat desafió al ejército de Saúl. A ver, ¿quién entre ustedes consígame al más giro gallo que tengan por ahí? Tráiganme al más papucho de papuchos y aquí nos vamos a enfrentar, y si me ganan nos entregamos a ustedes, y si les ganamos ustedes serán otros esclavos. Y nadie respondió. Y cuando David oye eso, David comenzó a desarrollar una aptitud cuando era pastor de ovejas, y jamás vio al enemigo como un gigante, ni al oso, ni al león. Siempre David fue un hombre que mantuvo su corazón y sus ojos puestos en Jehová, en el Dios creador de los cielos y la tierra. Y cuando David vio ese gigante, él vio lo que ninguno vio. Todos vieron un problema, una crisis inmensa. ¿Qué voy a hacer con este problema? De aquí no voy a salir, nadie me va a ayudar. Y así se convierten los problemas muchas veces en gigantes. Y mientras concentremos nosotros nuestros ojos en los problemas, no importa qué problema traigas ahorita, ni de qué tamaño sea, vas a vivir estresado, desorientado y preocupado, y no vas a poder resolverlo. Nunca pongas tus ojos en la tormenta, ponlos en Dios. En el momento que quitamos los ojos de los problemas, ni del tamaño que sean, el más grande de todos es Dios. Él es más grande que cualquier problema que podamos atravesar y que cualquier crisis que podamos atravesar. Por eso se le llama el Elión, el Altísimo. O sea, arriba de él no hay nadie. Todo está debajo de Dios y bajo el control de el Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra. Muy bien, David se enfrenta a Goliat. Dice, este filisteo incircunciso, ni siquiera vio su estatura ni nada, ¿no? Qué confianza, ¿no? Y qué seguridad tenía David. Y lo interesante está aquí, cuando él comienza a buscar piedras, porque no había rifles de municiones, ni pistolas, traía una honda David con la que mataba a los osos y a los leones en el desierto, recoge 5 piedras lisas. Y la pregunta es, ¿por qué 5 piedras? Digo, si me salen los otros 4 hermanos de Goliat. Él no sabía que Goliat tenía hermanos, ni mucho menos, ¿no? Y además es interesante que el número 5 está asociado en la Biblia con la gracia. ¿Sabían eso? El 5 en la Biblia está asociado con la gracia de Dios. Entonces, David
agarra las 5 piedras y ahora sí, que esas 4 piedras las utiliza después, ¿verdad? Pero con la espada. Pero es interesante que Dios le había dicho, recoge exactamente 5 piedras, o fue guiado por el Espíritu Santo, porque sabía, ¿verdad?, que si venían a ayudarle a los otros 4, a los 4 se los iba a echar. A los 4 David los iba a matar. Muy bien, veamos ahora en Deuteronomio, capítulo 2. Deuteronomio, capítulo 2. Versículo 10 y 11. Otro registro de estos monstruos que poblaron la tierra casi 1 milenio, 1000 años antes de Cristo. Dice Deuteronomio 2, versículos del 10 al 11. Los emitas. La palabra emita, apúntalo, significa terribles en el hebreo. Los terribles, los emitas, habitaron en ella, pueblo grande y numeroso, alto como los hijos de Anac. La tierra de Canaán fue poblada por varias tribus: los semitas, los amasitas, los alequitas y los refaitas y los onsomeos. Y todas estas tribus eran de gigantes. Dice a continuación, versículo 11, por gigantes eran ellos tenidos también como los hijos de Anac, y los moabitas los llamaban emitas. Versículo 20, por tierra de gigantes fue también ella tenida, habitaron en ella gigantes en otro tiempo, a los cuales los amonitas llamaban somsomeos. La palabra somsomeo significa el que tiene el poder de destruir. Pueblo grande, versículo 21, y numeroso, y alto como los hijos de Anac. Deuteronomio, capítulo 3. Pasamos a ver el siguiente capítulo, versículo 11. Porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes su cama de hierro. No está en Rabá de los hijos de Amón. La longitud de ella es de 9 codos. 9 codos son 5 metros. Aquí tenemos un angelito, un chulis, un rey poderoso de 5 metros de estatura, que le tuvieron que hacer una cama especial. Y su anchura de 4 codos, o sea, 3.20 centímetros. 3 metros, 20 centímetros. Según el codo de un hombre, que son aproximadamente 63.5 centímetros. O sea, es la distancia un codo, así se medía antiguamente, de aquí a la punta del dedo. Cuando hicimos 5 codos, 6 codos, era la medida del codo hacia el dedo más largo que tenemos en las manos. Entonces, vemos nosotros todos estos registros que vamos a ver más adelante y con más lentitud, pero vamos a pasar ahora a examinar algunos monumentos megalíticos. Palabra megalítico significa piedra gigante. Apúntalo, megalítico significa piedra gigante. Vamos a ver cuántos megalíticos describe la Biblia y se encuentran actualmente ante nuestros ojos. La pirámide de Egipto. Egipto pertenece a una de las civilizaciones y culturas más antiguas de la humanidad después de los sumerios. Y 2 de los misterios más grandes de la arqueología moderna y de todos los tiempos son las pirámides, la Esfinge de Giza y la pirámide de Giza. La gran pirámide de Giza en Egipto se considera una de las 7 maravillas del mundo y es el monumento de los más grandes, más antiguos, más perfectos, arquitectónicos, de manera matemática, astronómica y de la ingeniería que se tenga lugar en la historia humana. Tiene esta pirámide un volumen 30 veces más grande que el edificio Empire State de Nueva York. Y esta pirámide pesa más de 6 millones de toneladas. Vamos por orden. Su base cubre 13.6 acres más o menos, su longitud es de 230.4 metros
y tiene una altura de 147 metros. Fue construida por más de 2.300.000 bloques. Y cada uno de estos bloques pesa de 2.5 a 100 toneladas. Suponiendo, pues jalaronlas con rodillos, los árboles, las piedras, etcétera, etcétera. Dime lo que tú quieras. Han hecho todos los experimentos sabidos y por haber para poder tratar de concebir cómo pudieron poner bloques de 100, 150 toneladas, una sobre la otra, sin grúas. De acuerdo al ingeniero japonés y arquitecto que acaba de reconstruir una de las Torres Gemelas de Nueva York, es un japonés, él ganó el premio, hicieron un concurso, había a quien le entregaban la construcción de esta torre. Este arquitecto japonés dice, estudiando y opinando sobre la pirámide de Giza, fue muy interesante, dijo el arquitecto, ahorita tenemos la grúa más grande del mundo que tal vez pueda levantar 100 toneladas, porque no tenemos la necesidad ahorita de poner tan grandes bloques en ningún edificio, ya los ponemos, los cortamos, no tenemos ese caso. Pero cuando yo veo la Torre de Giza, dijo este arquitecto japonés, me impresiona quién pudo montar una sobre otra, y el segundo nivel, ahora la de 150 toneladas, arriba de la tercera, cuando ni las más fuertes bambúes, ni cuerdas, ni lianas que se pueden haber hecho, las pudieron levantar. Era imposible. Bueno, eso no es todo. Entre las piedras, estamos hablando de casi 100, 200 toneladas de peso, hay un espacio que un papel no entra. Un pedazo de hoja de papel no entra en el espacio que hay. Busca tú la construcción que quieras y claro que al sellarlas con cemento, pues ya no puedes introducir nada. En aquel tiempo no existía más que el asfalto o el chapopote que se usó en la Torre de Babel. Pero estas piedras fueron cortadas como mantequilla así. Y cuando las ensamblaron, no había ni siquiera una ruptura entre ninguna de ellas, porque pues por más que cortes, te vuelvo a repetir, una sierra de punta de diamante, que son de las más filosas en el siglo XXI, no cortan una piedra de 250 toneladas, de 150 toneladas, con esa precisión donde queda completamente lisa la piedra. Los más grandes ingenieros, repito, constructores modernos han usado sierras de punta de diamante para tratar de igualarlas y no han podido hacer lo mismo. Esta pirámide, además, fue impermeabilizada exteriormente con más de 144,000 piedras o azulejos que durante más de 5,000 años ni el sol, ni la lluvia, ni la nieve, ni las erosiones que producen las arenas del desierto han afectado la superficie de la pirámide. La casa de ustedes, donde vivimos nosotros, en Toluca, ¿verdad? Me dice un hermano, oye, Armando, hay que impermeabilizar el techo de tu casa, tus tejas ya tienen 3, 4 años, y cada casa, cada construcción se tiene que estar continuamente, por las inclemencias del tiempo y por los materiales que se usan, impermeabilizarlos. ¿Cómo es posible que haya una construcción de más de 5,000 años que el impermeabilizante que usaron o los materiales que usaron ni siquiera han sido descubiertos en el siglo XXI? Además, esta pirámide, de todas estas cosas, está alineada al norte, mejor que el observatorio de París. La alineación astronómica que tiene la Torre de Giza y que tiene la pirámide de Chichén Itzá y de Quetzalcóatl en Yucatán, y las que tienen en Machu Picchu, y las que tienen en Egipto, y las que tienen, vamos a ver que hasta en Israel
hay un monumento megalítico que es increíblemente misterioso y que muy poca gente conoce porque solo desde un avión lo puedes ver. Y está en el norte de las colinas del Golán, lo vamos a ver más adelante. Los 4 ángulos de la piedra de la pirámide de Egipto están alineados a los 4 ángulos de la tierra con solo una 12ava de grados de variación. No debido a un error, sino al movimiento natural de la rotación de la tierra. Estas medidas, santos de Dios, pesos y alineaciones y orientación y cálculo exceden y no tienen igual en ninguna construcción humana 5,000 años después. En nuestra época, como les dije, hay solamente 2 grúas en el mundo que pueden cargar pesos de esa magnitud. En otras palabras, pudieran cargar un peso máximo de 150 toneladas. ¿Quién pudo haber diseñado esto? ¿Quién pudo haber hecho estos cálculos? ¿Quién pudo haber hecho estas mediciones? ¿Quién pudo haber hecho estos cortes? ¿Quién tenía el conocimiento matemático, físico, astronómico de esta increíble construcción de hace más de 5,000 años? Esta pirámide es una maravilla de la ciencia y de la cual se ha tratado de investigar por miles de años, que fueron construidas y no saben todavía quién las hicieron, ni el tiempo exacto en que las hicieron. Los expertos que no entienden de esta manera estas pirámides no pueden creer que la tecnología del siglo XXI las pueda imitar. Existe, escuchen esto, solamente un 200avo de pulgada de espacio entre las piedras. Un 200avo de pulgada de espacio entre las piedras de 100 toneladas. ¿Cómo pudieron hace miles de años construir los antiguos estos monumentos megalíticos tan impresionantes? Actualmente los ingenieros modernos han descubierto otro detalle. Todos los edificios, como un ejemplo, el Palacio nuestro de las Bellas Artes, ¿saben ustedes que se está hundiendo? ¿Saben ustedes que la Catedral de la Villa se está hundiendo también? Todos los edificios, de acuerdo a los ingenieros, se hunden con un promedio de 6 pulgadas cada 100 años. Por más perfecto que el edificio pueda ser, por más buena cimentación y fundamento que un edificio pueda tener, como la Torre de Pisa y la ciudad de Venecia en Italia, que también, ¿verdad?, continúa hundiéndose poco a poco. Sin embargo, wow, en los últimos 5,000 años aproximadamente, la Gran Pirámide, que pesa 6 millones de toneladas, no ha perdido ni siquiera media pulgada de hundimiento. ¿Qué les quiero decir con esto? Que las personas que construyeron esta pirámide no solamente eran unos genios de la tecnología, de la arquitectura, de la ingeniería, del cálculo matemático, sino que eran unas personas expertas en geología también. O sea, un arquitecto cuando va a construir una casa siempre busca en qué tipo de terreno vas a construir, porque si vas a construir, ¿verdad?, como muchos edificios aquí en Santa Fe, en México, construyeron junto a la montaña, ya le están cayendo, vienen deslaves y te caen. Otros construyen sobre arenas movedizas o no hay una cimentación o una profundidad suficiente de rocas o de piedras para que ese edificio dure mucho tiempo. Se tienen que hacer cálculos. ¿Quién calculó que debajo de esas pirámides hubiera una cimentación imposible de que ese monumento de millones de toneladas se pudiera hundir? ¿Con qué hicieron esos cálculos? Por el amor de Dios. Jesús, María y José y el burrito que los acompaña. Los bloques de la pirámide siguen estando en el mismo nivel, desde abajo hasta arriba, y estamos hablando de 2,5 millones de bloques de más de 100 toneladas de peso. Inmovibles han permanecido. Evidentemente los que los construyeron o los que la construyeron tienen el conocimiento de la estabilidad del terreno alrededor y la necesaria información para preparar su fundamento, que sobrepasa el conocimiento de la ingeniería moderna.
Y pues, además de esto, veamos rápidamente otras, y aquí va a estar lo increíblemente misterioso. Porque al mismo tiempo que encontramos en Egipto esto, lo encontramos, vamos a ver, las ruinas de Puma Punka en Bolivia, lo vamos a ver rápidamente, la fortaleza de Xaxioamán en Cusco, Perú, las ruinas de Machu Picchu en Perú, las construcciones en las Islas Vírgenes al norte de Australia, y en el mundo entero, sigan esto con mucho cuidado, en el mundo entero aparecen las mismas piedras. El mismo tipo de construcción, orientados de la misma manera hacia el cielo, con la exactitud y el peso de más de 100 toneladas estas construcciones, sin que hace 2000 años existieran los WhatsApps, los teléfonos, el iPhone, para decirle, oye, por favor, ahí en Perú, construyete otra igualita a esta. O sea, hace 5000 años, ¿cómo se pudieron poner de acuerdo los constructores de todos estos monumentos megalíticos para que siguieran todos casi el mismo patrón? Esto es asombroso. Todos estos misterios, la Biblia nos da la respuesta. Por eso es tan fascinante esta serie que vamos a estudiar. Las ruinas de Puma Punka en Bolivia. Estas ruinas contienen bloques megalíticos de granito de los más grandes que hay en el planeta Tierra, en Bolivia. Alcanzan una longitud de 100 metros y pesan aproximadamente 100 toneladas. Sin embargo, hay una cosa mucho más misteriosa en estos bloques de piedra. Están cortados, al igual que los bloques de la pirámide de Egipto en Giza, milimétricamente, con una superficie de la misma manera pulida e impermeabilizada que la pirámide de Giza, y unidos con abrazaderas de metal, con perforaciones que en aquel tiempo, Señor Jesús, ten misericordia, no había taladros. Tú sabes lo que se necesita a una piedra de granito para perforarla y hacerle un hoyo, no que se rompa toda, sino que sea milimétricamente derechito e incrustar ahí como grapas, etcétera, etcétera, para perforar 50 centímetros, 1 metro de esa piedra, sin ningún taladro. Si tú agarras un cincel lo más delgadito que puedas y le comienza, ¿verdad? Comienza a sacar y a brincar, pero estos están milimétricamente calculados como si hubieran metido un taladro de punta de diamante, porque ni siquiera de punta de diamante pueden hacer tales huecos en el siglo XXI. ¿Quiénes pudieron alcanzar tan grande tecnología sin las herramientas que se requieren en el siglo XXI para poder lograrlo? Además de lo sobrenatural de estas construcciones, estos gigantescos bloques de piedra de granito de cientos de toneladas tuvieron que haber sido traídos de 80 kilómetros de distancia. De 80 kilómetros de distancia, y agregamos que se encuentran a 4000 metros de altura. Imagínate en la barranca, oye manito, jale la piedra, ¿no? 150, 200, a ver, vamos a subirla hasta 4000 metros. ¿A quién se le ocurre hacer una construcción con estas dimensiones, con estos megalitos, a 4000 metros de altura? Oye, vamos a hacerla allá abajo, que más un desquiciado. ¿Y cómo subieron tan monumentales megalíticos a 4000 metros de altura ahí en Puma Punka, en Bolivia? A estas alturas no hay ni siquiera árboles que hubieran servido para poder arrancarlos. Además, le podemos agregar que fueron traídos a 80 kilómetros y agregamos que se encuentran a 4000 metros de altura en medio de barrancas y de ríos. A ver, decimos en México, échate ese trompo a la uña. Búscale por donde quieras, tú, científico, físico, matemático, doctorado en geología, arqueología, Pompidou, Michelieu, papá, lo que tú me quieras y me digas, nadie te puede dar una respuesta más que tuvo que haber
una intervención no humana. No humana. Tuvo que haber ahí la mano negra, como decimos, una mano negra ahí que hace miles de años visitó este planeta. Y quisieron dejar su huella en todos los 5 continentes. Para darnos cuenta, ¿verdad? Dios también a través de todo esto, que estos mismos ángeles caídos, que han proporcionado este conocimiento a los gigantes y que han sido y han estado involucrados con los seres humanos, sin que nosotros, hasta miles de años después de comenzar a hojear la Biblia y estudiar la Biblia, comenzamos a descubrir estos misterios. ¿Saben ustedes? Yo me preguntaba haciendo esta serie, Padre, ¿y cuál fue el propósito de que todos estos ángeles caídos hicieran todas estas construcciones de cientos de toneladas de peso? ¿Cuál fue el propósito de estas pirámides, etcétera, etcétera? Y es que en Mateo 24, 37 al 39, Jesucristo dijo que antes de que Cristo regrese, los gigantes regresarían. Y cuando dice la Biblia que los Nepilim van a regresar antes de que Cristo regrese, ¿saben lo que nos está diciendo la Biblia? No van a regresar gigantes de 5 o 6 metros, los Nepilim son seres caídos. Y los espíritus de estos gigantes, de acuerdo a Isaías 25, no van a resucitar. Los malos van a resucitar, los buenos vamos a resucitar, todos vamos a resucitar los seres humanos. Pero los gigantes, que eran seres híbridos, dice la Biblia que no van a resucitar. Pero sus espíritus, muchos teólogos están de acuerdo ya, que son los espíritus de los demonios. ¿De dónde salían los demonios? De los espíritus de los gigantes. Y los ángeles son completamente diferentes a los demonios. Eso lo hemos enseñado durante mucho tiempo. Hay muchos que dicen que los demonios son ángeles y los ángeles son demonios. No, los demonios son los soldados rasos. Efesios capítulo 6, 12. Y los ángeles son los principados, las potestades que se encuentran en los continentes, y los demonios están al servicio para poder entrar a los seres humanos, a los animales. Los ángeles no poseen a los seres humanos. Los ángeles controlan los gobiernos y a los gobernantes y a los continentes, y los demonios hacen el trabajo sucio. Entonces vemos que son completamente diferentes. Las fortalezas de Sacsayhuamán, Huamán, en Cusco, Perú, es un monumento gigante de 100 a 300 toneladas, unidas igual, perfectamente, con un mínimo de espacio entre una y la otra, de 4 metros de altura. Fortaleza de Sacsayhuamán, las ruinas de Machu Picchu, en el Perú, localizadas en los Andes, a 3,000 metros de altura, con una asombrosa arquitectura de 500 metros de largo duran estas ruinas y casi 20 metros de ancho. La piedra más grande tiene 10 metros de altura, con los bloques cortados con una finura especial para poder ensamblarse los unos con los otros. Pensemos en esto. Tenemos aquí en Machu Picchu una construcción a 3,000 metros de altura, habiendo tenido que transportar piedras de más de 100 toneladas de peso sin grúas, ni árboles para arrastrarlas, y a más de 10 kilómetros de distancia, sorteando ríos y barrancas. ¿Quiénes pudieron haber hecho esta obra de carácter sobrenatural? Hechas con herramientas rudimentarias que apenas podían cortar un pedazo de madera o un coco de Acapulco. Damas y caballeros, nos encontramos con ruinas en Centroamérica. ¿Saben ustedes que hay unas bolas en Costa Rica? En Costa Rica hay unas pelotas de piedra, pero así, de piedra perfectamente bien hechas, como si las hubieran pulido por todos lados, gigantescas, con un diámetro de 3 metros, y cada una pesa 16 toneladas. En Costa Rica, ¿quién pudo darle a estas gigantescas piedras esa forma tan perfecta de una pelota sin las herramientas que tenemos en el siglo XXI? ¿Quién las cortó? ¿Y cuál fue el objetivo de haberlo hecho?
Y en Europa no se diga, tenemos a Stonehenge, Escocia, Irlanda, Holanda, Alemania, España, Grecia, Portugal y Malta. Existen monumentos megalíticos iguales de megarrocas de más de 100 toneladas de peso. ¿Qué pasó en nuestro mundo antiguo? Ahora, ¿saben una cosa? Escuchen esto es muy interesante. Se nos ha enseñado en las universidades y en los museos de que venimos del chango, de que somos el producto de una evolución espontánea o accidental. Ahora, estos fósiles de estos huesos, de estos gigantes, y todas estas cosas que estamos viendo nos muestran que es una mentira que el hombre primitivo, el famoso hombre de Neandertal, el hombre de Cromañón, el hombre de Pekín, y todas estas fraudes intelectuales hayan sido los primitivos o los trogloditas que nacimos de las cuevas y evolucionamos hasta lo que somos ahorita. Y el mundo ateo científico no le conviene esta información, porque demostraría que hace 5,000 o 6,000 años de edad los hombres eran más inteligentes que los del siglo XXI. Y esconden todo esto, porque la otra opción, nada más, no hay más que dos, no hay tres. O venimos de los animales y no hay ninguna respuesta para el propósito y significado de la vida, o somos el resultado de una creación, de un Dios que envió a su Hijo a morir en una cruz y que quiere tener una comunión con nosotros. Pues la soberbia del ser humano del siglo XX, que alcanzamos la tecnología y los avances científicos, escondieron todo esto en los museos, y a cualquier museo que tú vayas de historia natural, ¿cómo aparece el hombre? Te ponen ahí un esperma, te ponen ahí un protozoario, y de ahí una amiba, y se ven esto, y un pez, y esto, y del dinosaurio se cambió un camello, de un camello se cambió un rinoceronte, de un rinoceronte se cambió un león, a un tigre, de los equinos se volvieron, y es una mentira, y es anticientífico siquiera, porque no ha habido una demostración de un cambio de mutación de una especie a otra especie. La teoría de la evolución es anticientífica. En la escuela te enseñan mentiras. Son una mentira. ¿Por qué? Porque no tiene bases. No tiene algo que la sostenga más que teorías, especulaciones, filosofías de hombres como tú y como yo, que tienen miedo de la revelación de la Biblia y del conocimiento que Dios nos quiere impartir, para que no andemos en tinieblas y sepamos que tenemos un propósito, un significado, somos agentes morales con un propósito para vivir, y que vamos a ser responsables de cada una de las acciones que nosotros tomemos en esta vida. ¿Cuántos de ustedes verdaderamente aman la Biblia, la estudian con todo el corazón, sistemáticamente se discipulan, toman 2 estudios entre semana, están inscritos en el ITI, en el Instituto Teológico que tenemos, buscan a Dios? Quiero respuestas, las hay, pero no las hay para los flojos, los indolentes, los que quieren ya todo. ¿Y por qué esto y por qué aquello? Dios no es un Dios que va a satisfacer tu intelecto solamente como un capricho. Dios es un Dios que te busca, que tengas comunión con Él, y como resultado y consecuencia de esta comunión con su Hijo Jesucristo, tú conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta tarde. Te damos gracias por la revelación que nos has dado en las Escrituras, para que conozcamos que la vida eterna es conocerte, a ti y a tu Hijo Jesucristo, porque nadie puede conocer al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y es el Hijo el que ha dado testimonio, y este testimonio es que la vida eterna está en el Hijo, y el que tiene la vida tiene al Hijo, y al que tiene a Cristo tiene la vida eterna. Gracias, Señor, porque no estamos solos. No anhelas que permanezcamos en ignorancia, mientras más nos acercamos a la segunda venida de tu Hijo y al arrebatamiento de tu iglesia, más luz nos vas a dar. Luz que hace 50, 100 años no tenían la misma iglesia.
Porque hay cosas escondidas que gradualmente el Espíritu Santo va revelándonos a través de la iluminación del Espíritu de Dios, para que entendamos las cosas profundas de Dios y de su creación. Gracias por haber muerto Jesús en nuestro lugar en esa cruz. Y si en esta tarde ustedes que nos escuchan a través de las redes sociales abren su corazón a Jesucristo y lo invitas como tu Salvador, Él entrará a tu vida, te llenará de esa paz y ese gozo que tú anhelas, y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. ¿Qué tengo que hacer?, me preguntarás, para invitar a Cristo a mi vida. Dile estas palabras con todo tu corazón: te pido perdón por mis pecados, Señor. Me arrepiento de todo mi pasado. Creo que en la cruz pagaste por ellos con tu sangre, que resucitaste a los 3 días de entre los muertos, y te invito como mi Señor y mi Salvador, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios por este maravilloso libro, el libro de los libros, las Sagradas Escrituras. Nos ponemos de pie para recibir la bendición pastoral. Los que quieran extender su mano hacia acá en señal de que recibes esta bendición, lo puedes hacer. Dios bendiga tu vida, y Dios bendiga tu matrimonio. Dios bendiga tu casa, tus hijos. Dios bendiga el fruto que llevas ahora en tu vientre, para que cuando este niño o niña crezcan bajo el temor de Jehová, con padres cristianos que la herencia se las dejarán, que vale más que el oro y que la plata. Dios bendiga a tus padres, porque honra a tu padre y a tu madre, porque el que honra a sus padres es bendecido, y el que de lo contrario los desprecia es maldecido. Dios bendiga tu entrada y tu salida y tu trabajo. Dios bendiga a los animales domésticos de tu casa. Dios bendiga tu servidumbre. Dios te llene de todo su conocimiento y de toda su gracia y su voluntad, para que andes siempre